Hola, vamos a conversar en esta ecuación sobre el método de variación de parámetros. Este método nos permitirá solucionar ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes variables. El método de variación de parámetros nos permitirá solucionar aquellas ecuaciones diferenciales no homogéneas que tengan coeficientes variables y en el cual el término g de x no nos permite aplicar el método de anulador de funciones. Este método de variación de parámetros lo vamos a emplear para encontrar una solución particular de una ecuación diferencial no homogénea. Vamos a explicar este método de variación de parámetros a partir del análisis o de la solución de una ecuación diferencial de segundo orden. Como tal, el método se puede aplicar a una ecuación diferencial de enésimo orden, sí, pero vamos a concentrarnos en este caso en una ecuación diferencial de segundo orden por facilidad. Entonces, partamos de esta ecuación diferencial de segundo orden, en el cual tenemos unos coeficientes que son variables, acá, a sub 2, a sub 1 y a sub x son variables, y tenemos que la ecuación diferencial es igual a g de x. Es una ecuación diferencial no homogénea, ¿sí? Tenemos g de x acá. Ahora, vamos a escribir esta ecuación diferencial en su forma estándar. Para esto, entonces vamos a dividir todos ambos lados de la ecuación diferencial por a sub 2 de x. En este caso, entonces tendríamos que la segunda derivada más a sub 1 de x sobre a sub 2 de x por y' más a sub 0 de x sobre a sub 2 de x por y. Esto es igual a un g de x sobre 1 a sub 2 de x. Aquí ya está escrita en su forma estándar. Entonces, podemos reescribirla mejor de la siguiente manera. A sub 1 de x sobre a sub 2 de x lo va a llamar un p de x, es una función en términos de x, más a esta expresión la vamos a llamar q, y a esto lo vamos a llamar un f de x. Esta sería la forma estándar de la ecuación diferencial. Es importante realizar siempre este paso, ¿sí? Este paso siempre es fundamental. En este caso, siempre la ecuación diferencial, el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden, debe ser igual a 1 para poder aplicar este método. Entonces, acá tenemos lo que acabamos de hacer. Tenemos la forma estándar de la ecuación diferencial, segunda derivada de y, más p de x por y' más q de x por y es igual a f de x, donde p de x no es más que a sub 1 de x sobre sub 2, que son los coeficientes variables que acompañaban acá los términos de la ecuación diferencial, y q de x no es más que a sub 0 de x por a sub sobre sub 2, y tenemos que f de x no es más que g de x sobre a sub 2 de x. Con esto, entonces, vamos a continuar con la forma estándar. Nuevamente les recuerdo, siempre deben analizar que la ecuación diferencial esté escrita en la forma estándar para poder aplicar ese método. ¿Por qué? Porque eso me modifica este término de acá, f de x, y me modifica esta expresión p de x y q de x. Ahora, partiendo de esta forma estándar, vamos a buscar una solución particular de esta forma. ¿Qué tiene esta forma? Observen que y sub p, la solución particular, es igual a una función u sub 1 por una función y1. Tenemos una función u sub 2 por una función y2. Ahora, ¿quién es y1 y y2? Y1 y y2 forman un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo donde se esté solucionando la ecuación diferencial, de la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación diferencial no homogénea que se está dando. Y1 y Y2 como tal los puede uno plantear a partir de la función complementaria. Recuerden que la función complementaria no es más que C1 por Y1 más C2 por Y2 para una ecuación diferencial de segundo orden. Y1 y Y2 conforman un conjunto fundamental de soluciones. Como tal, Y1 y Y2 en este caso son linealmente independientes porque conforman ese conjunto fundamental de soluciones. Entonces, lo que nos dice el método de variación de parámetros es que partimos o suponemos que la solución particular
se va a conformar a partir de las soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial no homogénea asociada. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Encontrar quién es U sub 1 y U sub 2, que son funciones en este caso, no son constantes. No pueden ser constantes, porque si fueran constantes, serían similares o no serían linealmente independientes con respecto a las soluciones que conforman el conjunto fundamental de solución. Entonces, vamos a encontrar quién es U1 y U2, de tal forma que esta solución Y sub P, la solución particular, satisface la ecuación diferencial no homogénea dada. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la solución en la ecuación diferencial en la forma estándar. Esta es la ecuación diferencial en la forma estándar. Y como nosotros suponemos que la solución particular es una solución de la ecuación diferencial, entonces debe satisfacerla igualmente. Por lo tanto, se debe cumplir esto que acabo de escribir acá. Para eso, entonces, vamos a derivar dos veces esta solución particular. La primera derivada, pues la obtenemos a partir de la derivada de un producto. Aquí voy a omitir esta que sea función de x. Sabemos que U1 y Y1, U2 y Y2 son funciones de x, pero lo vamos a omitir. Entonces, vamos a derivar. Esto es la derivada de un producto, U1 por Y1. La derivada del producto sería el primer término, U1, por la derivada del segundo, Y1, más la derivada del primer término por el segundo término, Y1 por U1'. Lo mismo aplicamos para el otro término. U2 por la derivada de Y2, más la derivada de U2 por Y2. Aquí tenemos la primera derivada. Y la segunda derivada, pues volvemos y derivamos estos productos. En el primer caso sería el primer término, U1 por la derivada de Y1', que sería Y2', más la derivada de U1, o sea, U1' por Y1', que lo tenemos, más, así hacemos con los otros, Y1 por U1, 2', más Y1' por U1', que lo tenemos, y así se sigue haciendo con ellos. Se tiene esta derivada de esos productos. Aquí pueden observar, por ejemplo, que U1', Y1' está dos veces, lo mismo que Y2, U2, o U2, Y2. Recuerden que el orden de los factores acá nos dará el resultado. Entonces, estos dos términos los vamos a sumar y por lo tanto vamos a tener esta expresión acá. Tenemos la segunda derivada Y sub P, la primera derivada y Y sub P. Lo reemplazamos entonces. Nuevamente voy a escribirlo aquí. La ecuación diferencial Y sub P2' más P de X, Y sub P' más Q de X, Y sub P. Esto es igual a F de X. Entonces reemplazamos la segunda derivada, aquí la tenemos, toda esta, la segunda derivada. Reemplazamos P de X por la primera derivada, que sería, esta sería la primera derivada, y Y sub P, tenemos. Entonces, en que Y sub P, la solución particular es U1 por Y1 más U2 por Y sub P. Y esto es igual a esto. Después de tenerla de esa forma, vamos a agrupar unos términos. Por ejemplo, podemos observar que U sub 1, que iba multiplicado por Y sub, en la segunda derivada Y sub 1. Por acá tenemos, ¿dónde más? Aquí aparece U sub 1 por P de X y Y sub 1'. Y por acá tenemos U sub 1 por Q de X y Y sub 1. Entonces, vamos a empezar a hacer agrupamientos de esa forma y obtenemos esta ecuación que aparece aquí abajo. U sub 1 por Y sub 1, la segunda derivada de Y sub 1 más P de X Y1' más Q de X Y1 más U sub 2, pues U sub 2 multiplica Y2, la segunda derivada de Y2, multiplica también a P de X por Y2' y multiplica también a Q de X por Y2.
lo ponemos acá, más los otros términos que quedan solitos, queda de esta forma. ¿Qué hacemos ahora? Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante que yo mencioné anteriormente, y es que ¿quién es Y sub 1? ¿Quién es Y sub 2? ¿Recuerdan? ¿Quién es Y sub 1 y quién es Y sub 2? Y sub 1 y Y sub 2 conforman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación diferencial no homogénea que se planteó inicialmente. La ecuación diferencial que se planteó inicialmente sería una ecuación diferencial de esta forma. Esta sería la ecuación diferencial no homogénea, que fue la que nos dieron inicialmente. Y tenemos también que y2' más p de x, y' más q de x, y igual a 0. Es la ecuación diferencial homogénea asociada. Listo. Ahora, si nosotros decimos que Y1 y Y2 conforman un conjunto fundamental de soluciones, quiere decir que satisfacen la ecuación diferencial homogénea asociada. Y cuando decimos que satisfacen la ecuación diferencial homogénea asociada, significa que si nosotros reemplazamos la segunda derivada de Y1 en la ecuación diferencial homogénea asociada por la primera derivada en la ecuación diferencial homogénea asociada y la solución también Y1, esto nos debe dar igual a 0. Lo mismo ocurre para Y2. Si nosotros reemplazamos Y2, la segunda derivada, la primera derivada, y la función Y2 en la ecuación diferencial homogénea asociada, nos deben satisfacer. ¿Y qué es satisfacer? Pues que nos da una igualdad. Cuando la reemplace nos debe dar 0 igual a 0. Entonces, si analizamos o si observamos aquí detalladamente este término de acá y este término de aquí, vemos que estos dos términos como tal se hacen cero. Se hacen cero ¿por qué? Porque tienen la misma forma de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces de acá vamos a decir simplemente que este término es cero, todo este, y que este término es cero. Haciendo esto, nos queda simplemente esta ecuación diferencial que tenemos aquí abajo. Esta ecuación es igualado a f de x. Ahora, haciendo también un análisis más detallado, uno puede observar que esto de acá y esto de acá corresponde a unos diferenciales. Esos diferenciales, en este caso, es la derivada con respecto a x de y1 por us1'. Digámoslo como vamos a utilizar us1' por y1, y esta es la derivada con respecto a x de u2' por y2. Miren que se cumple. La derivada de este producto de us1' por y1 es la derivada del primer término, en este caso us1, la segunda derivada de us1 por y1, más este primer término, us1' por y1', por la derivada del otro término. Se cumple. Lo mismo ocurre para este caso. La derivada de us2, la otra derivada de us2', nos da us2, la segunda derivada de us2, por y2 más us2' por y2'. Entonces, dado que esto es un diferencial, lo podemos reescribir entonces de esta forma, las derivadas, la derivada con respecto a x de esta expresión más la derivada de esta expresión, y eso como en las derivadas la puedo aplicar aquí la combinación, como esto es una combinación lineal, pues lo puedo agrupar en una sola derivada de esta forma y tengo esta ecuación. Ahora, recuerden de dónde partimos, que vamos a buscar que la solución particular sea de la forma u1 por y1 más u2 por y2. Eso es lo que queremos hacer. Entonces,
lo que queremos hacer es encontrar quién es U sub 1 y quién es U sub 2. Ahora, aquí, mediante todo el procedimiento que he explicado hasta ahora, encontramos una ecuación. Esta ecuación como tal, nosotros tenemos dos funciones desconocidas, U sub 1 de X y U sub 2 de X, pero solamente tenemos una ecuación. Para encontrar la solución de dos, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Para encontrar esas dos funciones necesitamos dos ecuaciones. ¿De dónde vamos a sacar esas dos ecuaciones? Vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a suponer que este término de acá, que es igual a este, observen que es exactamente igual, vamos a suponer que esos dos términos van a ser igual a cero. ¿Listo? Por lo tanto, si este término es igual a cero y este término es igual a cero, nos queda esta ecuación de acá. Así que planteamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Dijimos que esto era cero y nos queda esto de aquí. O sea, y sub 1 por u sub 1' más y2 por u sub 2' va a ser igual a 0 y obtenemos que y1' por u sub 1' más y2' por u sub 2' no es más que f de x. Salen dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Nuevamente las incógnitas son U sub 1 y U sub 2. Ahora ustedes dirán, no, pues que U sub 1 no aparece y U sub 2 tampoco. Digamos que aparecen allí implícitamente pues como derivadas, pero ahí está U sub 1 y U sub 2. Ahora, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces lo que nos queda ahora es resolver este sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Dos ecuaciones, dos incógnitas que las podemos reescribir de forma matricial. Así. Simplemente miren que tenemos cuáles son nuestras incógnitas, U sub 1 y U sub 2. Vamos a sacarlas en forma de este vector que multiplica a estas otras funciones, y1, y2 para el primer caso, y lo mismo para la segunda ecuación, es y1' por y2', que es esto de acá. Y esto va a ser igual a 0 f de x. Esto es un sistema de ecuaciones que lo podemos resolver, por ejemplo, utilizando el método de la regla de Kramer, que utiliza determinantes para su solución. La solución U sub 1, U sub 1', se puede encontrar como el determinante de la matriz formada cambiando la primera columna por el vector de términos independientes, que es este entonces, observen que es esta que aparece acá. Esta sería ese determinante, dividido sobre el determinante de esta matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes sería y1, y2, y1' y y2'. Y U sub 2, el segundo, se obtiene cambiando la segunda columna de la matriz de coeficientes por el vector de términos independientes. Entonces miren cómo aquí aparece el y1 y y1' en la primera columna y en la segunda columna aparece 0 y f de x sobre el determinante de la matriz de coeficientes. Ahora, ¿recuerdan en la parte teórica cómo se le llamaba a esta matriz? Esta matriz, esta de aquí, ya nos es conocida. Observen que esta matriz como tal, en la primera fila, contiene dos funciones, en este caso y1 y y2, y en la segunda fila contiene sus derivadas. Esta como tal, esta matriz, o esta matriz o este determinante, es el Gaussiano. Este es el Gaussiano que ya habíamos calculado anteriormente, para determinar si dos funciones son linealmente independientes. Entonces, ese es el Gaussiano. Esto lo podemos reescribir de esta forma. U sub 1' va a ser igual a W1 sobre W, donde este W pues sabemos que es el Gaussiano y W1 pues es el Gaussiano cambiando la primera columna por el vector de términos independientes. En este caso aquí tenemos W1. Y el W2 sería el Gaussiano cambiando la segunda columna por el vector de términos independientes.
Y luego, pues U sub 1 y U sub 2 se van a obtener integrando estas expresiones. Entonces, U sub 1 no es más que la integral de este determinante W sub 1 sobre el gaussiano con respecto a X. Vamos a suponer que X es la variable independiente. Y U sub 2 va a ser igual a la integral de W2 sobre W de X. Y así encontramos como tal las funciones U1 y U2 que estamos buscando. Con U1 y U2 convertimos, recuerden, encontramos la solución particular, que es U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Cuando hacemos la integración de U1 y U2, la integración de la prima y U2 prima, para encontrar U1 y U2, como son integrales indeterminadas, entonces nos debería aparecer unas constantes. Supongamos que tenemos una solución. La solución general como tal está dada por una solución, una función complementaria, que es C1 por Y1 más C2 por Y2, y vamos a suponer que la solución particular está dada por una función U sub 1, donde vamos a suponer que tiene una constante A sub 1, la constante de integración, multiplicada por Y1, más U sub 2 más A sub 2, que es la constante de integración, por Y sub 2. Miren que si ya multiplicamos acá estos términos, nos queda C sub 1 Y1 más C sub 2 Y2 más U sub 1 Y más A sub 1 Y más Y1 acá más U sub 2 Y2 más A sub 2 Y2, que lo podemos simplificar con C1 o sacar factor común Y1. Vamos a coger los que tienen Y1. En este caso, C1, Y1, solamente los que tienen Y1 y una constante. Y tenemos también C2, Y2 y aquí A2, Y2. Entonces, recuerden que A1 y A2 son las constantes de integración de U1 y U2. Entonces nos queda C1 más A1 por Y1 más C2 más A2 por Y2 más U sub 1 Y1 más U sub 2 Y2. Y esto que es igual a una constante C1, llamamos la mayúscula, por Y1, más una constante C2 por Y2, más U sub 1 Y1, más U sub 2 Y2. ¿A qué voy con esto? Que es muy importante ver que se pierden las constantes o las constantes de integración tanto de U1 y U2 quedan integradas en las constantes C1 y C2 de la función complementaria. Por tal motivo, no es necesario, cuando se haya C1 y C2, no es necesario pues incorporar las constantes de integración. Si se integran, tampoco hay problema, pero si se omiten, pues van a quedar integradas, digamos, en la solución general, van a quedar integradas en estas constantes de la función complementaria. Por medio de un ejemplo, vamos ahora a explicar cómo se aplica este método de variación de parámetros. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, en este caso es de coeficientes constantes, pero recuerden que este método se puede aplicar a una ecuación diferencial de coeficientes variables. En este momento, pues cuestiones de facilidad, para simplificar los cálculos, vamos a tomar esta ecuación diferencial de coeficientes constantes. Ahora, lo primero que debemos hacer para poder solucionar este método es verificar que la ecuación diferencial está expresada en la forma estándar. ¿Y cuál es esa forma estándar? Recordemos que es para esta ecuación de segundo orden, y2' más p de xy' más q de xy igual a una función f de x. Como tal, ya está expresada. Entonces, para nosotros, f de x no es más que 1 sobre 1 más e a la x. Entonces, ya expresada de esa forma, vamos a solucionar, vamos a encontrar la función
complementaria. Y sub C, que no es más que la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Y cuál es esa ecuación diferencial? No es más que y2' más 3y' más 2y igual a 0. Recordemos que esta en este caso es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, por lo tanto, vamos a suponiendo una solución de la forma y igual a e a la mx, se obtiene la ecuación auxiliar m cuadrado más 3m más 2 igual a 0. ¿De dónde? Podemos simplificar esto como m más factorizamos. Dos números, uno multiplicado de 2, que sumados den 3. Entonces puede ser 2 y 1 igual a 6. Y acá tenemos que hay dos raíces, m1 igual a menos 2 y un m2 igual a menos 1, obteniendo que y1 es igual a e a la menos 2x y que y2 es igual a e al menos x. Por lo tanto, la función complementaria en este caso es c1 por e a la menos 2x más c2 por e a la menos x. Ese es el primer paso. Entonces resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación diferencial no homogénea dada. Ya tenemos estos valores, tenemos y1 y y2. Con y1 y y2 podemos entonces pasar a buscar la solución particular. Entonces, la solución particular, vamos a suponer que estamos suponiendo es de la forma u sub 1 por y1 más u sub 2 por y2. ¿Sí? Partimos de y1 y y2, ya los encontramos. Y1 es e a la menos 2x, y2 es igual a e a la menos x. Entonces, calculamos u sub 1 y u sub 2 utilizando estas expresiones, donde, ¿quién es W? Recordemos que W es el Gaussiano, y el Gaussiano lo formamos, es el determinante de la matriz formada por las soluciones e a la menos 2x y e a la menos x en la primera fila, y en la segunda fila son las derivadas de las funciones. En este caso nos da menos 2e a la menos 2x, y la otra sería menos e a la menos x. Recordando que el determinante de una matriz 2 por 2 no es más que el producto, la diferencia de los productos cruzados de las diagonales. En este caso sería e a la menos 2x por menos e a la menos x, nos da menos e a la menos 3x, menos el producto de e a la menos x por menos 2e a la menos x, nos da más 2 e a la menos 3x, o sea que esto es igual a e a la menos 3x. Hago un paréntesis acá, observen que W siempre va a ser diferente de 0, el Gaussiano va a ser diferente de 0, y siempre es diferente de 0 porque y1 y y2 son soluciones linealmente independientes. Entonces nunca van a encontrar una indeterminación cuando calculen el término u sub 1 o por el hecho que este Gaussiano está en el denominador. Como el Gaussiano se da en términos de y1 y y2, y1 y y2 son linealmente independientes, significa que el Gaussiano siempre es diferente de 0. Bueno, W1 está formado o se forma reemplazando la primera columna por ceros y f de x, en este caso sería 0. Y f de x, recordemos que si está en la forma estándar, ya lo habíamos definido anteriormente, no es más que 1 sobre 1 más e a la x. Recuerden que f de x se obtiene a partir de la forma estándar. Y aquí tenemos e a la menos x. Y el otro término lo dejamos tal cual, siguiente columna. Esto no es más que la multiplicación en plus. Nos queda 0 por
menos e a la menos x nos da 0, menos e a la menos x sobre 1 más e a la x. Y W2 no es más que el determinante formado por reemplazar la segunda columna, dejando la primera columna gaussiana tal cual, reemplazándola por 0 y f de x. Esto multiplicamos incluso acá, nos da e a la menos 2x sobre 1 más e a la x. Menos 0 por este otro término nos da 0. Entonces ya tenemos W1, W2 y el Browskiano. Con esto vamos a construir entonces U1' y U2'. Escribimos entonces U sub 1' como W1 menos e a la menos x sobre 1 más e a la x. Todo esto sobre el Browskiano, que es e a la menos 3x. Este e a la menos 3x pasa para acá, para el denominador. Espera internos y externos. Esto nos da menos e a la menos x sobre e a la menos 3x. Esto es como si estuviera sobre 1, multiplicado por 1 más e a la x. Y esto nos da menos e a la 2x. Al dividir e a la menos x sobre e a la menos 3x, nos da e a la 2x sobre 1 más e a la x. Y U sub 2 más primo, escribirlo acá, y con otro color para que se diferencie. U sub 2' va a ser igual entonces a W2 a e a la menos 2x sobre 1 más e a la x sobre el browskiano, que sería e a la menos 3x. Como este está igualmente sobre 1, esto lo escribimos como e a la menos 2x sobre e a la menos 3x por 1 más e a la x. Y esto no es más que e a la x sobre 1 más e a la x. Teniendo ya 1', va a ser igual entonces a menos e a la 2x sobre 1 más e a la x. Y U sub 2' va a ser igual a e a la x sobre 1 más e a la x. Ya que nos queda hacer integrar U sub 1 y U sub 2'. Entonces, ahora solo nos queda integrar cada una de estas expresiones. U sub 1 va a ser igual entonces a menos la integral de e a la 2x sobre 1 más e a la x de x. Esta integral podemos resolver haciendo v, en este caso igual a 1 más e a la x de b, va a ser igual a e a la x de x. Entonces, pero en el denominador tenemos e a la 2x, ¿sí? O sea, esto lo podemos escribir como menos la integral de e a la x por e a la x sobre 1 más e a la x de x. En este caso, debemos encontrar e a la x, o encontrar una expresión para e a la x, la vamos a obtener de acá. E a la x es igual a v menos 1. Si nosotros reemplazamos acá, entonces nos va a quedar menos la integral. En el denominador vamos a tener que es v, y en el numerador e a la x de x lo vamos a reemplazar por el de v. Y el e a la x que nos queda, lo reemplazamos por v menos 1. Entonces, ¿qué nos queda? V menos 1 sobre v, diferencial de v. Esto va a ser igual a menos la integral de v sobre v de b menos la integral de 1 sobre v de b. Y esto no es más que menos la integral de v sobre v. V sobre v nos da 1, la integral de 1 es v, entonces menos v, menos por menos da más. La integral de 1 sobre v es logaritmo natural de v. Recuerden que u1 no le vamos a poner la cosita de integración. Y esto va a ser igual, entonces u1 no es más que menos v, pero menos v no es más que 1 más e a la x, más logaritmo natural de 1 más e a la x. Ya tenemos u sub 1 y u sub 2
Entonces acá con este color, u sub 2 va a ser igual a la integral de e a la x sobre 1 más e a la x de x. Y acá pues podemos decir v es igual a 1 más e a la x de b, no es más que e a la x de x. O sea que esto se nos convierte en la integral de 1 sobre v de b. Esto va a ser igual al logaritmo natural de v. Bueno, que es lo mismo. Logaritmo natural de 1 más e a la x. U2 va a ser igual al logaritmo natural de 1 más e a la x. Ahora que hallamos las expresiones para U1 y U2, las funciones U1 y U2, es posible construir nuestra solución particular. Entonces, y sub p, recuerden que estaba dada como U sub 1 por y1 más U sub 2 por y2, y en este caso entonces sería U sub 1 menos 1 más e a la x más logaritmo natural de 1 más e a la x por y1, y1 es e a la menos 2x, más u2, logaritmo natural de 1 más e a la x, multiplicado por y2, e a la menos x. Esta sería nuestra solución particular. Y la solución general de la ecuación diferencial que nos plantearon inicialmente sería y igual a c1 por y1, e a la menos 2x, más c2 por y2, e a la menos x, más la solución particular. Y la solución particular entonces es menos 1 más e a la x, más logaritmo natural de 1 más e a la x, y todo esto multiplicado por e a la menos 2x, más logaritmo natural de 1 más e a la x por e a la menos x. De esta forma, entonces, vimos cómo podemos solucionar una ecuación diferencial no homogénea mediante el método de variación de parámetros. Recordemos que el método de variación de parámetros consiste en encontrar una solución particular en términos de las soluciones que conforman el conjunto fundamental de soluciones o las soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. Para terminar, entonces, generalicemos este método de variación de parámetros. Observen que acá tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿sí? Una ecuación diferencial de enésimo orden escrita en la forma estándar. Está escrita en la forma estándar porque el coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden es 1. Ahora, la ecuación diferencial homogénea asociada, pues va a ser una ecuación diferencial de enésimo orden también, igualada a 0, y va a tener una función complementaria dada por esta expresión. ¿Sí? Va a tener n soluciones linealmente independientes. Entonces, una solución particular se puede construir a partir de estas soluciones linealmente independientes, como aparece aquí. La solución particular es u sub 1 por y1, más u sub 2 por y2, más u sub n por y sub n. Entonces debemos hallar n funciones u sub 1, sub 2, hasta u sub n. Esas funciones se pueden hallar mediante la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema de ecuaciones diferenciales se obtiene al hacer la suposición. Recuerden que cuando uno reemplaza, como hicimos anteriormente, la suposición de la solución particular en la ecuación diferencial obtiene una sola ecuación, pero esa sola ecuación podemos hacer varias suposiciones y encontramos este conjunto de ecuaciones. Estas ecuaciones se pueden resolver, se pueden reescribir de forma matricial, y al escribirlo de forma matricial se puede emplear nuevamente la regla de Cramer y utilizar entonces o llegar, por ejemplo, a una expresión de esta forma para resolver los u. Entonces, cada función u no es más que el cociente entre una matriz o un determinante w sub k y el determinante w, donde w recordemos que es el Gaussiano y w sub k no es más que reemplazar el determinante de la matriz formada de reemplazar la cabeza en columna del Gaussiano
por el vector de términos independientes que se halló anteriormente. Entonces, de esta forma podemos solucionar una ecuación diferencial de segundo orden, de tercer orden, cuarto orden, etc. Pongo un ejemplo. Si es de tercer orden, entonces el Gaussiano, recuerden que ya es de una matriz 3 por 3, y entonces el W sub K se obtiene al reemplazar. Me da U1 no es más que W1 sobre el Gaussiano, U2 no es más que W2 sobre el Gaussiano y así sucesivamente. U3 no es más que W3 sobre el Gaussiano. ¿Y quién es W1? Pues reemplazamos la primera columna del Gaussiano por el vector 0, 0, f de x, que es el vector de términos independientes, cuando se tiene una ecuación diferencial de tercer orden. W2 no es más que reemplazar, o se obtiene reemplazando en el Gaussiano la columna 2 por nuevamente el vector de términos independientes, y W3 se obtiene reemplazando la tercera columna del Gaussiano por el vector de términos independientes. Con esto terminamos el tema de variación de parámetros. Los invito a que hagan ejercicios sobre este tema, recordando siempre que uno de los primeros pasos para aplicar el método de variación de parámetros es verificar que la ecuación diferencial esté escrita en la forma estándar. Muchas gracias por su atención y espero verlos nuevamente.